Mi hermana y yo nacimos siendo rivales. Cuando llegó el momento de renacer, ella quería el título de princesa de Manhattan solo para ella. Se suponía que seríamos gemelas, pero me empujó a un lado hacia el vientre de una actriz en apuros y se deslizó en su lugar hacia el de la esposa del multimillonario. Lo que ella no sabía era que la familia del multimillonario era bastante complicada. El esposo multimillonario obsesivamente devoto, su ingenua y santa esposa, y su celoso y muy difícil hijo adoptivo. Más tarde, mi hermana fue atormentada por ese problemático hermano adoptivo hasta sufrir un gran incidente, limitando la movilidad de su cuerpo por completo. Mientras tanto, mi madre actriz se abrió camino hasta convertirse en una estrella de primer nivel y me impulsó de actriz infantil a actriz principal. Impulsada por la envidia, mi hermana causó un colapso tremendo en el escenario y nos sacó a las dos de este mundo en una ceremonia de premiación. Cuando volví a abrir los ojos, mi hermana me hizo a un lado y se zambulló primero en el vientre de la actriz. Esta vez seré yo quien viva la vida glamorosa, alardeó. Yo sonreí. Ella no tenía idea de que yo podía curar los problemas de la familia del multimillonario desde el útero, a ese conflictivo hermano adoptivo. Lo tendría comiendo de la palma de mi mano en poco tiempo, y esa madre suya de la industria del entretenimiento, ella era la verdaderamente controladora. Hermana, esta vez es tu turno de lidiar con toda esa peculiar familia. En el más allá, mi hermana me derribó y se lanzó de cabeza al espejo que mostraba a la actriz en apuros embarazada. Me agarré del borde del espejo desesperadamente, negándome a caer. El joven y apuesto guía del destino parecía confundido. ¿Tu hermana siempre es así de impulsiva? En mi vida pasada, cuando el guía nos seleccionó como sujetos de investigación y nos dio la oportunidad de elegir nuestras reencarnaciones, mi hermana se emocionó tanto que me empujó al vientre de la actriz antes de que él pudiera terminar de explicar. Me niego a seguir siendo su hermana. No se lo merece. El guía del destino no tuvo más remedio que modificar su experimento en el acto, permitiéndonos a cada una elegir nuestra propia familia. Por temor a que cambiara de opinión, mi hermana trepó hacia el vientre de la esposa del multimillonario antes de que él terminara de hablar. Así que, en esa vida, ninguna de las dos supo lo que el guía había dejado sin decir, pero yo sabía que tenía que ser importante. Al verme negarme obstinadamente a reencarnar, el guía del destino sonrió con interés. Definitivamente eres más inteligente que ella. Bien, te contaré sobre las condiciones adicionales del experimento. Después de que me explicó, finalmente lo entendí. En la vida anterior, tras modificar su investigación, el guía añadió 2 condiciones. Nos dio a cada una habilidad especial, telepatía y una belleza extraordinaria. Él quería ver cómo reaccionaríamos cuando la peculiar familia del multimillonario pudiera escuchar nuestros pensamientos, y si una belleza excepcional podría cambiar el destino de una actriz y su hija. Pero nunca supimos sobre estas 2 habilidades en esa vida, así que mi hermana debió haberse quejado de la disfunción familiar en sus pensamientos y los ofendió a todos. Con razón toda la familia la despreciaba, y ese inestable hermano adoptivo la molestó hasta causarle una limitación física. En cuanto a mí, aunque mi excepcional belleza se ganó el cuidadoso cultivo de la actriz y me convirtió en una estrella principal, detrás del glamour había un abismo de gran presión. Mirando el vientre hinchado de la actriz en el espejo, me burlé para mis adentros. Hermana, felicidades por tomar mi lugar en ese gran tormento. Esta vez, haré un buen uso de mi habilidad de leer la mente, empezando desde el útero. Haré que la familia del multimillonario me atesore. Gracias, señor. Miré al guía con gratitud por última vez, me solté de ahí y me zambullí en el vientre de la esposa del multimillonario. ¿Qué? ¿El cordón umbilical está enrollado alrededor del cuello? ¿La cesárea podría poner en peligro a mi esposa? En la sala de partos, mi padre multimillonario le gritó al personal médico. Inventen algo. Salven a la madre, no a la bebé. Si le pasa algo a mi esposa, haré que clausuren este hospital para siempre. Se los aseguro. Suspiré para mis adentros. ¿Así que este es mi papi multimillonario? Ama tanto a mi mami. Es tan devoto. Qué hombre tan absolutamente perfecto. Mi mami es tan bendecida. Efectivamente, en el momento en que escucharon mis pensamientos, tanto el alterado multimillonario como la esposa que gritaba se paralizaron. Se detuvieron y se miraron en estado de shock. Sonreí para mí misma. Definitivamente me habían escuchado. Esta habilidad de leer la mente era increíble, y yo podía controlar quién escuchaba qué. En la vida pasada, mi hermana no sabía sobre esta habilidad. La configuración predeterminada transmitía sus pensamientos a toda la familia del multimillonario.
cuando escuchó al multimillonario decir que salvaran a la madre, no a la bebé, ella criticó internamente. ¿Qué multimillonario falto de inteligencia montando un acto de esposo devoto? Farsante. Salven a la madre, no a la bebé. Probablemente tiene aventuras que ya le han dado un montón de hijos. Sus pensamientos casi provocaron que la esposa se volviera contra el multimillonario en ese mismo instante. El multimillonario estaba furioso, pero tuvo que arrodillarse y jurar para aplacar a su esposa. Después de que nació mi hermana, el multimillonario ni siquiera la miró. Solo sostuvo a su esposa y lloró. Cariño, te esforzaste mucho. Me diste un tremendo susto. Mi hermana continuó con sus comentarios sarcásticos. Yo soy tu bebé, ¿de acuerdo? Ni siquiera me mira. Sigue actuando. Esta señora tan ingenua es tan despistada para creerle. Mírate. ¿De verdad mereces ser la esposa de un multimillonario? Sus crueles pensamientos hicieron que el rostro del multimillonario se volviera frío y ordenó a alguien que se la llevara. La esposa también comenzó a sospechar que su hija era una diablilla envidiosa que venía a competir con ella por el afecto de su esposo. Un dolor de cabeza. La habían odiado desde el útero, pero yo era diferente. Haría que ambos me atesoraran. ¿Un fanático obsesionado con su esposa y una santa ingenua? Pan comido. Continué usando mi telepatía. ¿Por qué papi y mami lloran por mi culpa? No, no puedo hacerlos llorar. Necesito esforzarme más. Con eso, me di la vuelta en el cálido líquido amniótico frente a la cámara de ultrasonido. Extendí mi manita, agarré el cordón con todas mis fuerzas y lo desenrollé. Una vez, 2 veces, de alrededor de mi cabecita. Ya está, papi y mami, no lloren. La bebé ha desenredado el cordón malo. El multimillonario y su esposa miraron la pantalla del ultrasonido con asombro y deleite. Doctor, venga a ver. ¿El cordón umbilical de la bebé ya no está enrollado alrededor de su cuello? La voz del personal médico temblaba de emoción, casi llorando. Señor Hartwell, señora Hartwell, esto es un milagro en la historia de la medicina. Su hija debe estar conectada emocionalmente con ustedes. Ella misma desenrolló el cordón. ¡Qué ángel tan inteligente, bebé! Felicidades, señor y señora Hartwell. La pareja se abrazó y lloró. El multimillonario agitó la mano con grandilocuencia. Bonos. Todos en este hospital recibirán un sobre rojo de 10,000. El personal médico le agradeció profusamente, suspirando de alivio. Un segundo había amenazado con cerrar el lugar. Al siguiente les estaba dando bonos a todos. Todo gracias a mí, la pequeña princesa a punto de nacer. Justo entonces, un grito penetrante y familiar vino de la sala de partos contigua. ¿Cómo que un parto difícil? Consigan al mejor especialista de su hospital. ¿Creen que no expondré a este hospital corrupto? Esa voz era la actriz en apuros. Casi lo había olvidado. En mi vida pasada, mi hermana y yo nacimos en habitaciones adyacentes, tal como ahora. Así que activé mi habilidad y me burlé de mi hermana a través de la pared. Querida hermana, ¿renaciste primero pero aún no has salido? Lo sé. Respeta a tus mayores. Yo debería nacer primero. Ah, doctor, duele. Esta pequeña traviesa me está pateando en el vientre. ¡Sáquenla ya! Mi hermana perdió el control por la rabia, pateando y sacudiéndose dentro del vientre de la actriz. La actriz lloró y la llamó una niña insoportable. Mientras tanto, yo sonreí y ajusté mi posición, pensando para mis adentros. Papi, mami, la bebé ya va a conocerlos. Con eso, usé mis manos y pies y con un plop me deslicé directamente sobre la cama de partos, llorando fuertemente. Mi papá multimillonario y el personal médico quedaron atónitos. Mi ingenua madre ni siquiera había procesado lo que pasó. ¿Eso es todo? ¿Ya nació? Nunca había visto a nadie dar a luz con tanta facilidad. Felicidades, señor y señora Hartwell, por su ángel bebé. Mamá me sostuvo, riendo y llorando. William, mira, dejó de llorar en el momento en que la sostuve. Me está sonriendo. A mi papá multimillonario se le hizo un nudo en la garganta mientras nos abrazaba a las dos. Esta niña es tan considerada. No quería que sufrieras. Me llamó Pearl Hartwell, lo que significaba que yo era un tesoro que el cielo les había otorgado. Inmediatamente estableció una fundación a mi nombre y me transfirió el 5% de las acciones de su empresa. Dulce hija, ¿esta es la recompensa de papá para ti? Celebré para mis adentros mientras mi hermana, en la habitación de al lado, casi agota por completo a la actriz con su berrinche. Finalmente, la actriz no pudo soportar el dolor y tuvo una cesárea.
Todo el hospital chismeaba a sus espaldas, elogiándome a mí como un ángel mientras llamaban a mi hermana dolor de cabeza. La actriz ni siquiera la miró antes de que se la llevaran. Mientras tanto, a mí me pusieron en un Moisés justo al lado de la cama de mi mamá. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida, un rostro pálido y apuesto apareció sobre mí. No era el personal médico. Era demasiado joven para ser médico, demasiado bien vestido para ser enfermero. Tendría unos 16, quizás 17 años, con cabello oscuro que caía sobre una frente despejada y ojos del color del hielo justo antes de que se rompe. Me observaba con una intensidad que resultaba completamente inapropiada para dirigirla a una recién nacida. Me quedé muy quieta. Activé mi telepatía con cuidado, como quien abre apenas una ranura de ventana para escuchar el viento antes de decidir si abre del todo. Pequeña cosa rara. Ya estás mirando a tu alrededor. Los recién nacidos no hacen eso. Interesante. Era perceptivo. En mi vida anterior, nunca lo había conocido de cerca. Él existía en la órbita de mi hermana, no en la mía. Pero había leído suficientes noticias, había escuchado suficientes rumores en los círculos de la industria del entretenimiento para saber exactamente quién era este chico de mirada glacial inclinado sobre mi Moisés, Dominic Hartwell, el hijo adoptivo. En mi vida pasada, él había reducido a mi hermana a una silla de ruedas. Mantuve los ojos entrecerrados, fingiendo el sueño irregular de una recién nacida, mientras seguía escuchando. Papá va a destrozar este cuarto de hospital en cualquier momento si mamá no descansa. Y ahora esto. Una pausa. Sus dedos se acercaron al borde del Moisés, sin tocarme. Una hermana. La última palabra tenía un peso extraño. No era cálida. No era fría tampoco. Era el tono de alguien que recibe una pieza de información que todavía no sabe cómo procesar, como un matemático mirando una ecuación que aún no ha decidido si va a resolverla o a ignorarla. Calculé en décimas de segundo. Si él podía escucharme, escucharía mis pensamientos en este momento. Eso era un riesgo, pero también era una oportunidad. En la vida anterior, mi hermana había bombardeado esta familia con el peor de sus sarcasmos desde el útero sin siquiera saberlo. Yo lo sabía. Yo tenía control. Podía elegir exactamente qué pensamientos proyectar y a quién. Elegí con cuidado. Desde el lugar más genuino que pude encontrar en esta mente recién nacida, que todavía olía a algo anterior a este mundo, construí el pensamiento como se construye una ofrenda. Hay alguien más aquí. Lo siento. ¿Es de la familia? Vi el momento exacto en que lo recibió. Sus dedos, que estaban a punto de alejarse del borde del Moisés, se detuvieron. Una arruga mínima apareció entre sus cejas. Se inclinó 1 milímetro más hacia adelante. No sonreí. Los recién nacidos no sonríen así. Pero por dentro, registré la información con la precisión de alguien que lleva la cuenta. Primera reacción. Curiosidad. No hostilidad. Bien. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Dominic. La voz de mi padre era un látigo envuelto en terciopelo. El tipo de voz que ha aprendido a sonar controlada precisamente porque sabe lo que puede hacer cuando no lo está. ¿Qué estás haciendo aquí? Dominic no se movió con prisa. Se enderezó despacio, con esa clase de calma deliberada que usan las personas que han aprendido que apresurarse es una forma de admitir culpa. Se giró hacia mi padre. Vine a ver a mamá. Mamá está durmiendo. Lo sé, ya la vi. Una pausa. Luego vine a ver esto. Esto. No ella. No la bebé. Esto. Archivé eso también. Mi padre cruzó el cuarto en 4 pasos y se plantó entre Dominic y mi Moisés, con la naturalidad de alguien que ni siquiera es consciente de estar bloqueando el paso, porque bloquear el paso es su estado natural. Era un hombre que ocupaba el espacio como si el espacio le hubiera pedido permiso para existir. William. Mi madre, que yo creía dormida, habló desde la cama con una voz suave pero completamente despierta. No es necesario. Mi padre se tensó. Luego, lentamente, se hizo a un lado. Mi madre le sonrió a Dominic. Era una de esas sonrisas que cuestan algo, que se construyen con esfuerzo real sobre una base de algo que podría haber sido miedo o podría haber sido esperanza, y que con los años se ha convertido en costumbre. ¿Qué piensas de tu hermanita? El silencio de Dominic duró 3 segundos exactos. «Qué pregunta tan estúpida», pensó. Y luego, inmediatamente después, con una honestidad que claramente lo tomó por sorpresa, aunque en realidad no lo sé todavía. «Es pequeña», dijo en voz alta. Mi madre rió. Mi padre no. Dominic salió del cuarto sin volver a mirarme.
Pasaron los meses. Debo explicar algo sobre crecer en esta familia siendo quien soy, sabiendo lo que sé. Es un ejercicio constante de equilibrio entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Puedo leer cada pensamiento. Puedo proyectar los míos con precisión quirúrgica, pero el exceso de control es tan peligroso como la ausencia de él. Si empujaba demasiado, si era demasiado perfecta, demasiado conveniente, demasiado exactamente lo que cada uno necesitaba en cada momento, alguien eventualmente notaría que la coincidencia era imposible. Dominic ya sospechaba que algo era inusual en mí. Lo había notado desde el primer día. Así que me permití ser un bebé. Lloré cuando tenía hambre. Me asusté con los ruidos fuertes. Agarré los dedos que me los ofrecían con ese reflejo ciego e indiscriminado que tienen los recién nacidos. Dejé que mi madre me cantara canciones que yo ya conocía y puse cara de descubrimiento. Pero Dominic tenía ojos distintos a los de mis padres. Mis padres me veían con el filtro del amor, ese filtro maravilloso y completamente ciego que convierte cualquier cosa que haga un hijo en evidencia de su genialidad. Cuando yo seguía con la mirada a un objeto en movimiento con demasiada atención, mi madre decía que era extraordinariamente inteligente. Cuando yo me calmaba en el momento exacto en que mi padre entraba al cuarto, él lo interpretaba como un vínculo especial entre los dos. Dominic no tenía ese filtro. Me observaba como se observa un problema de geometría, sin prisa, sin afecto, sin el deseo previo de llegar a ninguna conclusión específica. Siguió el móvil con la vista durante 42 segundos sin parpadear. Lo escuché pensar un martes por la tarde. Los bebés de 4 meses no hacen eso. Tuve que tirar el móvil de un manotazo. Me salió demasiado fuerte. El móvil se balanceó violentamente y yo rompí a llorar con convicción. Dominic me miró durante un momento largo. Eso fue a propósito, pensó. Lloré más fuerte. «Oh no», se corrigió, aunque no del todo convencido. Esa era la naturaleza de nuestro juego en esos primeros meses. Él notaba cosas, yo borraba las evidencias, y él quedaba con la duda exacta entre lo extraordinario y lo ordinario, sin poder inclinarse hacia ningún lado con certeza. Era el equilibrio perfecto, demasiado ordinaria y perdía su interés, lo cual era un problema porque necesitaba mantenerlo cerca y sin hostilidad. Demasiado extraordinaria y empezaba a hacer preguntas que yo no estaba lista para responder. Lo que yo necesitaba era que Dominic me viera como un misterio que valía la pena proteger, no como una amenaza que valía la pena eliminar. En mi vida anterior, mi hermana había cometido el error de tratarlo como a un obstáculo. Yo lo trataría como a un aliado que todavía no sabía que lo era. El problema era que el tiempo corría, y yo aún no sabía exactamente qué había desencadenado en la vida anterior la cadena de eventos que llevaron a su crueldad. ¿Qué había convertido a este chico de mirada calculadora y pensamientos precisos en el monstruo que había destruido a mi hermana? ¿Había sido ella la causa, o él ya venía roto de antes? La respuesta llegó una noche de tormenta, cuando yo tenía exactamente 6 meses. No llegó de Dominic. Llegó de algo que escuché en los pensamientos de mi padre cuando creyó que todos dormían, mientras miraba por la ventana del estudio con un vaso de whisky que no se había llevado a los labios en 20 minutos. Si alguna vez descubro quién le hizo eso a ese niño antes de que llegara a nosotros, pensó mi padre con una calma que era más aterradora que cualquier furia, voy a destruirlos de una forma que no deje nada que enterrar. Me quedé completamente inmóvil en mi cuna. Así que no era solo que Dominic viniera roto, era que alguien lo había roto, y ese alguien todavía existía en algún lugar de su historia. Y esa herida, mal curada y peor comprendida, era la bomba que en mi vida anterior había explotado sobre mi hermana. Esta vez, antes de que explotara, yo tenía que encontrar el hilo, y tenía que encontrarlo desde aquí, desde esta cuna, con 6 meses de edad y un cuerpo que todavía no podía caminar. A los 8 meses, escuché por primera vez el nombre que lo explicaba todo. Fue una tarde de miércoles, durante una de las visitas del abogado de la familia. Mi madre me tenía en brazos mientras firmaba documentos, y el abogado, un hombre delgado con el hábito de pensar en voz alta sin darse cuenta, dejó escapar un pensamiento mientras ordenaba los papeles. El caso Voss sigue sin cerrarse. Si alguien alguna vez conecta los puntos, la familia Hartwell queda expuesta. Voss. No era el apellido de Dominic. Su apellido adoptivo era Hartwell, igual que el nuestro. Pero ese nombre, Voss, tenía en los pensamientos del abogado el peso específico de algo que se sabe y se prefiere no saber. Esa textura mental de los secretos que ya llevan demasiado tiempo guardados como para poder soltarlos sin que todo lo que está encima se derrumbe.
Guardé el nombre con cuidado. Esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio y solo Dominic seguía despierto en su cuarto al final del pasillo, lo escuché repasar números en su cabeza. No sumas, fechas, edades, la clase de aritmética que hace alguien que está reconstruyendo una línea de tiempo que otros han intentado borrar. Tenía 7 años, calculó. Eso significa que fue antes de que los Hardwell me encontraran, lo que significa que ellos no lo saben, o saben algo y eligieron no preguntar. Abrí apenas la ranura. Proyecté el pensamiento más neutro que pude construir, casi sin forma, casi sin dirección, apenas una textura emocional. No estás solo en esto. El silencio del otro lado del pasillo cambió de calidad. No respondió. No podía responder. No conscientemente. No todavía. Pero escuché cómo su respiración se ajustaba, cómo el ritmo de sus cavilaciones perdía el filo de la soledad y adquiría algo más parecido a la pausa de alguien que acaba de notar que hay una ventana en una habitación que creía sin salida. Era suficiente por ahora. Cumplí 1 año en una fiesta que mi padre organizó, con la discreción característica de los multimillonarios que no necesitan demostrar nada. Íntima en los números, extravagante en los detalles. Flores que llegaron esa mañana desde Ámsterdam. Un pastel que había requerido 3 días y un pastelero traído expresamente desde París. 40 personas exactas, todas seleccionadas con la precisión de quien conoce la diferencia entre los que celebran tu alegría y los que vienen a inventariarte. Mi madre me tuvo en brazos toda la tarde con esa clase de felicidad serena que tienen las personas que han recibido más de lo que esperaban y todavía no terminan de creerlo. Dominic estuvo presente durante exactamente 2 horas. Saludó a quien debía saludar, respondió lo que le preguntaron, y pasó el resto del tiempo en el perímetro de la celebración, con esa postura de alguien que ha aprendido a estar presente, sin estar disponible. Me miraba cada cierto tiempo. No con el calor con que me miraban mis padres. Con algo diferente. Con esa atención específica que se le da a las cosas que no encajan del todo en el lugar donde están, no porque sean defectuosas, sino porque son de una categoría que aún no tiene nombre. Aproveché el momento en que se acercó a la mesa de bebidas, cuando estaba de espaldas al resto de los invitados, y su guardia bajaba exactamente una fracción de lo habitual. Desde los brazos de mi madre, lo miré directamente, y pensé, con toda la claridad y toda la calidez de que era capaz, gracias por quedarte. Lo vi detenerse. El vaso a medio camino entre la mesa y sus labios. 1 segundo. 2. Luego lo terminó de levantar y bebió, despacio, y cuando se giró su expresión era completamente neutral, pero sus ojos encontraron los míos por un instante antes de apartarse. Eso no puede ser real. Pensé que pensaría, pero lo escuché. ¿Puede? Sembrado. Los meses que siguieron fueron los más delicados de toda mi estrategia, porque lo que yo necesitaba de Dominic no era que me quisiera con la facilidad ciega con que me querían mis padres. Lo que necesitaba era que llegara a su propio afecto por mí de forma genuina, a través de su propia lógica, siguiendo sus propias conclusiones. Un afecto que él mismo hubiera construido ladrillo por ladrillo era inatacable. Un afecto impuesto desde afuera era exactamente lo que en la vida anterior mi hermana había destrozado con sus pensamientos descuidados. Así que no lo empujé. Lo acompañé. Cuando lloraba de noche y él era el único en el pasillo porque mis padres dormían en el ala opuesta, dejaba que me encontrara despierta y mirándolo. No lloraba más fuerte para llamar la atención. No fingía dormirme. Solo lo miraba y proyectaba la cosa más simple del mundo. Ya sé que estás ahí. La primera vez tardó 4 minutos en decidir qué hacer con eso. Se quedó en el umbral de la puerta, a oscuras, con las manos metidas en los bolsillos, y me miró durante tanto tiempo que cualquier adulto que lo hubiera visto habría pensado que algo no estaba bien en ese muchacho. Luego entró, se sentó en el suelo junto a mi cuna, y no dijo nada. Yo tampoco. Metafóricamente. Nos quedamos así hasta que él se quedó dormido, apoyado contra la pared, y yo me dormí también, y a la mañana siguiente, mi madre lo encontró así, y no dijo nada tampoco. Solo lo miró durante un momento largo con esa expresión de quien recibe una respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo formulando en silencio. Eso se repitió. No todas las noches, no con un patrón que pudiera parecer calculado, pero se repitió. Y cada vez, yo escuchaba sus pensamientos, y sus pensamientos sobre mí cambiaban de textura. Menos problema de geometría. Más algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como el inicio de una lealtad. Fue durante una de esas noches, cuando yo tenía 16 meses, que finalmente escuché el fragmento que había estado esperando. Dominic estaba sentado junto a mi cuna,
más dormido que despierto, en ese estado liminal donde los pensamientos pierden la arquitectura del control y dicen lo que son realmente. Y en ese estado, en ese idioma sin censura que solo existe entre el sueño y la vigilia, pensó el nombre completo: Elara Voss, mi madre biológica, que vendió la información de mi ubicación cuando yo tenía 7 años, a cambio de la deuda que le condonaron. El mundo se ordenó en un instante. Alguien había traicionado a un niño de 7 años, lo había vendido como información, y ese niño había sobrevivido para convertirse en este muchacho de 17 años que no sabía cómo recibir afecto sin sospecharlo. La rabia que había destruido a mi hermana en la vida anterior no era gratuita ni aleatoria. Era la consecuencia exacta y geométrica de una traición específica que nunca había sido nombrada, nunca confrontada, nunca resuelta. Y ahora yo sabía dónde estaba el hilo. No lo jalé esa noche. Me limité a registrarlo, a guardar el nombre con el mismo cuidado con que se guarda una llave que todavía no tiene cerradura visible. Elara Voss. En algún lugar de esta ciudad, esa mujer existía. Y en algún momento, cuando yo fuera lo suficientemente mayor, cuando Dominic fuera lo suficientemente cercano, cuando el momento fuera exactamente el correcto, ese nombre sería la herramienta que desactivaría la bomba antes de que detonara. Por ahora, lo único que hice fue quedarme quieta en mi cuna, mirando el techo de mi cuarto lleno de estrellas proyectadas por una lámpara que mi padre había traído de Tokio, mientras Dominic respiraba con la lentitud del sueño a mi lado. Y pensé en mi hermana, a pocas manzanas de distancia, en un apartamento que su madre actriz había conseguido con el primer contrato decente que firmó después de nacer ella. Me pregunté si ya habría escuchado los primeros pensamientos hostiles de esa familia. Me pregunté si ya entendía lo que había puesto en marcha. Probablemente no. Mi hermana nunca entendía las cosas hasta que ya era demasiado tarde. Así empezó todo la primera vez también, pensé. Y la primera vez, yo no sabía lo que sé ahora. La primera vez, ninguna de las dos tenía el mapa completo. Pero esta vez, yo llegué con todas las piezas, y ella llegó creyendo que las piezas no importaban. Esta vez, el final ya está escrito. La única pregunta es cuánto va a tardar ella en leerlo. Lo que ninguna de las dos sabía todavía era que el dios de la muerte también había añadido una tercera condición al experimento. Una que no me contó. Una que cambiaría todo en el momento menos esperado, cuando yo creyera que ya lo tenía todo bajo control. Cumplí 5 años un martes de octubre, y ese mismo día decidí que era hora de mover la primera pieza visible del tablero. Hasta entonces, todo lo que había construido había sido invisible. La confianza de mis padres, cultivada pensamiento a pensamiento durante 5 años de proyecciones cuidadosas. El vínculo con Dominic, tejido noche a noche en los silencios compartidos junto a mi cuna, que se habían convertido en conversaciones reales a medida que yo fui adquiriendo el lenguaje para sostenerlas. La información sobre Elara Voss, archivada con precisión en el único lugar donde nadie podía encontrarla, mi memoria. Todo invisible, todo subterráneo. Pero hay un momento en que la estrategia subterránea tiene que salir a la superficie, porque una guerra que nunca se declara no se gana, solo se pospone. Ese momento llegó de la forma más inesperada. Por mi hermana. Hacía meses que yo monitoreaba, con la discreción de quien sintoniza una frecuencia de radio distante, los ecos de su vida al otro lado de la ciudad. No podía leerla con claridad a esa distancia, pero a veces, cuando el viento emocional soplaba en la dirección correcta, captaba fragmentos. Rabia. Celos. La textura específica de alguien que lleva la cuenta de todo lo que no tiene. Lo que llegó ese martes no fue un fragmento. Fue una señal clara. Mi hermana había descubierto quién era yo. No cómo, no todavía, pero lo deduje por lo que llegó a continuación. 3 días después de mi cumpleaños, una periodista de un medio de entretenimiento publicó un artículo sobre la hija milagro de los Hartwell, con fotografías tomadas claramente desde lejos, con teleobjetivo, en el jardín trasero de nuestra casa. Las fotografías eran de mala calidad, pero suficientemente nítidas para mostrar mi cara. Mi padre cerró la ciudad entera en 48 horas, metafóricamente. La fuente de las fotografías nunca fue identificada públicamente, pero yo sabía de dónde venían. Mi hermana no había tomado las fotos ella misma. Tenía 5 años, como yo, pero había crecido en la órbita de una actriz que sabía exactamente cómo funciona la industria del entretenimiento, exactamente a quién llamar cuando querías que una información llegara a ciertos lugares. Y mi hermana había aprendido a usar esos contactos con la misma naturalidad con que yo había aprendido a usar mi telepatía.
Le conté a Dominic esa noche. No todo, solo lo suficiente. Le dije que creía que alguien estaba interesado en nuestra familia de una forma que no me parecía bien y que pensaba que venía de cerca, de alguien que nos conocía. Dominic tenía 22 años. Había pasado los últimos 4 estudiando en Europa y había vuelto ese año con la misma mirada calculadora de siempre, pero más afilada, más ordenada, como una herramienta que ha encontrado finalmente su forma definitiva. Me miró durante un momento. ¿Cómo sabes eso? Lo siento, dije, que era la respuesta que habíamos acordado tácitamente durante años para los momentos en que yo sabía cosas que no tenía forma ordinaria de saber. Él nunca me preguntaba más. Era parte del acuerdo implícito entre nosotros, ese territorio sin nombre que habíamos construido desde mi primera noche de vida. ¿Quién? Todavía no sé el nombre. Mentí con la precisión exacta. Pero sé que no ha terminado. Dominic asintió despacio. Y yo escuché lo que pensó. Entonces tampoco he terminado yo. Esa era la diferencia entre Dominic y cualquier otra persona en mi vida. Mis padres me protegerían con todo lo que tenían, pero me protegerían hacia afuera, construyendo muros más altos. Dominic me protegería de otra manera, encontrando la fuente y secándola. Era exactamente lo que yo necesitaba. Puse en marcha la segunda parte del plan 2 semanas después. Me acerqué a mi padre un domingo por la mañana, cuando estaba leyendo en su estudio con esa concentración que le dedicaba a las pocas cosas del mundo que consideraba dignas de su atención completa. Me trepé a su regazo con la facilidad de quien lleva 5 años perfeccionando el ángulo exacto. «Papi», dije, «¿puedo preguntarte algo sobre Dominic?» Él bajó el libro. Sus pensamientos se ajustaron de inmediato, pasando de la concentración del lector a la vigilancia del padre. «¿Qué pasó?» «Nada malo», aclaré antes de que pudiera preguntar. «Solo quiero entender algo. Antes de que Dominic llegara a casa, ¿él estaba bien?» El silencio de mi padre tuvo una textura particular. Era el silencio de alguien que lleva mucho tiempo cargando una respuesta que nadie le ha pedido, y que no sabe si el momento en que se la piden es un alivio o una amenaza. «¿Por qué preguntas eso, Pearl?» «Porque a veces lo veo pensar en cosas que lo lastiman», dije, «y no sé cómo ayudarlo». Mi padre me miró durante un tiempo que se sintió más largo que 5 años. Luego me abrazó, despacio, y pensó algo que yo no esperaba. «Esta niña tiene el corazón más grande que he visto en mi vida. El nombre que necesitas saber», dijo finalmente, en voz baja, como si el nombre mismo tuviera peso y quisiera depositarlo con cuidado, «es el Arabos». Dejé que mis ojos se abrieran con la sorpresa calculada de quien escucha algo nuevo. Y mi padre, que llevaba 15 años cargando ese secreto, me contó por primera vez en voz alta la historia completa. La madre biológica, la traición, lo que Dominic había vivido durante los meses entre esa traición y el momento en que los Hardwell lo encontraron. Las cosas que nunca le habían contado a Dominic porque no sabían si hacerlo lo sanaría o lo destruiría. Escuché cada palabra con la atención de quien ya conoce la historia, pero necesita escucharla contada por una voz distinta para entender qué partes siguen vivas. Cuando terminó, apoyé la cabeza en su pecho. «Papi», dije, «creo que Dominic necesita saberlo, pero necesita saberlo de la forma correcta». Mi padre no respondió de inmediato, pero lo escuché pensar, ¿cuándo se volvió tan sabia esta criatura? La tercera pieza fue la más delicada. Busqué a Dominic esa tarde en la biblioteca, donde tenía la costumbre de trabajar cuando estaba en casa. Me senté frente a él con la solemnidad de quien tiene algo importante que decir y sabe exactamente cómo decirlo. «Encontré algo», dije, «sobre el Arabos». El libro que tenía en las manos no se cayó. Sus manos no temblaron. Pero en el espacio de 3 segundos, sus pensamientos pasaron de la concentración ordinaria a una quietud total que era más elocuente que cualquier reacción visible. «¿Dónde escuchaste ese nombre?» «De papá», dije. Le pregunté, y él me contó. Un latido. 2. «¿Y qué encontraste?» Le entregué la carpeta que había pedido a uno de los asistentes de mi padre que preparara, con la discreción de pedir algo sin explicar para qué. Dirección actual. Situación financiera. El nombre del hombre que le había condonado la deuda a cambio de la ubicación de Dominic, que seguía siendo un socio menor en una de las empresas del ecosistema Hardwell, sin que nadie hubiera conectado los puntos. Dominic abrió la carpeta. La leyó en silencio durante 4 minutos exactos. Luego la cerró y me miró. «¿Cómo conseguiste esto?» «Le pedí a Marcos que buscara», dije, nombrando al asistente.
Le dije que era para un proyecto escolar sobre estructuras familiares. Una pausa. No hice nada ilegal. Por primera vez en toda la tarde, Dominic casi sonrió. Era una fracción de sonrisa, la clase que se escapa antes de que el dueño pueda detenerla. No, claro que no. Lo escuché pensar, muy despacio, como quien pronuncia algo que ha estado callado durante 15 años y necesita hacerlo con cuidado para que no se rompa el contacto con el aire. Alguien finalmente lo encontró. Alguien finalmente lo puso sobre la mesa. Y luego, con una claridad que me golpeó de una forma que no esperaba, ella lo hizo por mí. Aparté los ojos de él un momento, no porque me perturbara, sino porque ese pensamiento era genuino de una forma que yo había calculado pero no había sentido hasta ese instante, y sentirlo era distinto, más pesado, más real. Dominic, dije, mirándolo de nuevo, papá quiere hablar contigo. Esta semana, creo que ya es hora. Él asintió una sola vez. Y yo escuché como algo que había estado tenso durante 15 años, algo que yo nunca había escuchado relajado porque nunca había existido en un estado que no fuera tensión, empezaba lentamente a ceder. Lo que no sabía todavía era que el Arabos ya nos había visto venir. No a mí. No podía haberme visto a mí. Pero al investigador que Dominic puso en movimiento esa misma noche, sin decirme nada, siguiendo su propio instinto afilado por años de desconfianza, ese sí lo detectó. Y el Arabos, que llevaba 15 años esperando que esto ocurriera porque las personas que traicionan a sus hijos saben que algún día la cuenta llega. Tomó una decisión. Fue a los medios primero. La historia que vendió era una inversión de la verdad tan elaborada que solo podía haberla construido alguien que la había ensayado durante años. Ella era la víctima. Los Hartwell le habían robado a su hijo. El niño había sido comprado, no rescatado. Y tenía documentos. Documentos falsos, lo sabría después. Pero convincentes. La publicación salió un jueves por la mañana. Para el mediodía, el nombre Hartwell era tendencia en todos los medios del país. Y yo, sentada en el desayunador de nuestra cocina con mi taza de leche fría frente a mí, leí los titulares en la tablet de mi padre y entendí que el tiempo de la preparación subterránea había terminado. Había llegado el momento de salir a la superficie. Mi padre quería destruirla en privado. Dominic quería destruirla en silencio. Yo quería destruirla en público, donde todo el mundo pudiera ver exactamente lo que era. Gané yo. Tenía 5 años, pero llevaba 5 años siendo la persona más preparada en cualquier habitación que pisara. La conferencia de prensa fue 3 días después. Mi padre habló primero, con esa voz de terciopelo y acero que usaba cuando quería que el mundo entendiera que no estaba negociando. Presentó los documentos reales. El contrato firmado por el Arabos, con fecha, con monto, con su firma y su huella dactilar, donde entregaba la ubicación de su hijo, a cambio de la cancelación de una deuda de $80,000. Luego habló Dominic. No habló mucho. No necesitó hacerlo. Solo dijo, tenía 7 años. Ella sabía exactamente lo que me esperaba. Y lo hizo de todas formas. El silencio en esa sala de prensa duró 4 segundos completos. Luego habló mi madre, que era la persona más suave de nuestra familia, y precisamente por eso, la más devastadora cuando elegí hacerlo. Presentó el segundo documento. El nombre del hombre que había pagado la deuda, socio actual de 3 empresas del ecosistema Hartwell, quien esa misma mañana había recibido una notificación de disolución de contrato y una copia de la documentación enviada simultáneamente a la fiscalía. El Arabos no apareció en ningún medio después de ese día. Sus documentos falsos fueron desmantelados en 72 horas por el equipo legal de mi padre, que llevaba 15 años esperando tener algo concreto sobre lo cual trabajar. El hombre que había comprado la información enfrentó cargos. La historia se invirtió tan completamente que los mismos medios que habían publicado su versión publicaron ahora la corrección con el doble de entusiasmo, porque las historias de villanos expuestos venden más que las historias de villanos victoriosos. Y Dominic, por primera vez desde que yo tenía memoria de él, se sentó a la mesa del desayuno un sábado por la mañana, sin la postura de alguien que espera un golpe. Lo escuché pensar, sin querer, sin buscarlo. Se acabó. 2 palabras. Las más limpias que le había escuchado en 5 años. Mi hermana, mientras tanto, había logrado exactamente lo que yo había predicho. La familia Hartwell que ella había querido para sí misma desde el inframundo no existía ya de la misma forma. Ella había aterrizado en la vida de la actriz, que resultó ser exactamente tan complicada y tan exigente como en nuestra vida anterior,
pero sin el colchón del amor genuino que yo había construido desde el útero. La actriz la toleraba, no la atesoraba, y mi hermana, que había crecido viendo desde lejos cómo yo era la princesa que ella había querido ser, acumulaba por cada foto mía que circulaba, por cada titular sobre la hija milagro de los Hartwell, una rabia que yo podía sentir a kilómetros de distancia como se siente el calor de un incendio que todavía no se ve. Esa rabia era su problema ahora, no el mío. Ella había elegido sus piezas, yo había elegido las mías. Esa noche, mientras la ciudad dormía y mi cuarto estaba lleno de estrellas proyectadas desde Tokio, pensé en el dios de la muerte y su experimento. Había dicho que quería ver cómo reaccionaríamos. Había dado a cada una habilidad y había dejado que eligiéramos nuestras familias. Y al final, lo que su experimento había demostrado no era nada sobre las familias ni sobre las habilidades. Era algo más simple. Mi hermana y yo habíamos tenido exactamente las mismas condiciones de partida. La misma información, la misma oportunidad, el mismo punto de inicio en ese inframundo extraño. La diferencia no había sido la familia que elegimos ni la habilidad que recibimos. La diferencia había sido que yo me quedé a escuchar hasta el final. Eso era todo. Esa fracción de paciencia. Ese instante de elegir entender antes de actuar. Y esa diferencia lo había cambiado todo. Hermana, pensé hacia el otro lado de la ciudad, sin malicia, sin triunfo, solo con la claridad fría de quien ya cerró la cuenta. Espero que en la próxima vida, si hay una, aprendas a quedarte quieta el tiempo suficiente para escuchar lo que el mundo tiene que decirte. Porque el mundo siempre termina de hablar. El problema eres tú, que nunca esperas.